Y cuando Jesús quiso darle responsabilidad a Pedro, no le dijo, Pedro, sé apóstol. Después que Jesús resucitó, se lo llevó al mar y le dijo, ¿me amas? Sí te amo. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Pastorea a mi gente. O sea, si hay algo en lo que Pedro iba a seguir el legado de Jesús, era aprendiendo a ser pastor de ovejas. El pastor tiene que hueler a oveja. El pastorado es una pasión. Es un santo llamado divino. Usted le pregunta a la mayoría de pastores y la mayoría le van a decir que no quieren pastorear. ¿Quién aguanta eso? Usted sabe lo que es bregar con gente. Usted sabe lo que es que llegue una gente a su mano. Usted le saque los demonios. Usted lo saque del adulterio. Usted le sane la finanza. Usted le restaure el alma. Usted le libere el corazón. Y después de tú hacer todo lo que estás haciendo por esa alma, al final del camino, lo último que te dará esa persona es la ingratitud. Usted ve la gente en las redes que hablan, que critican, que ahora los pastores son los más prósperos. Métete tú a pastor, compra tú la iglesia. Si es tan fácil hacerse rico siendo pastor, porque no todos los que están en redes son pastores. Los que están en redes son delincuentes que han querido montarse bajo el santo pastorado de Dios para delinquir. Si quieren saber más información, volvemos y decimos, pueden llamar al 551-556-7873 o también visitar la página web www.miguelgrullon.com. En la parte de abajo actualmente los comentarios se está dejando el link. Ahí usted también puede saber el costo y registrarse a tiempo. No te pierdas Seminario Profético 2025. Amén. Relájate. Vamos a arrancar con este primer tema de una vez, porque está interesante. Muy interesante. Los 5 ministerios. Busca su Biblia inmediatamente. ¿Verdad? Maestro, Papa, profeta, Estel, pastor, Leinel, evangelista Niño y yo, y apóstol. el pastor Miguel Grullón. 5 ministerios. Tenemos todo aquí. Dentro de los 5 ministerios, me encantaría saber, como un siervo de Dios que soy, cuál es el más importante de los 5 ministerios o cuál es la capacidad que te da mayor que lo demás tener ese nombre que mucho le gustaría tener, como por ejemplo que te llamen profeta, por ejemplo, o que te llamen apóstol, por ejemplo. Creo fielmente en la asignación que tiene cada hombre y cada mujer de Dios. Pero me gustaría saber por qué tanto interés de algunas personas de que lo llamen por un nombre en específico de estos 5 ministerios. Y también me gustaría saber si es que hay uno mayor que el otro. Ustedes que son Eruditos. ¿no? Que tienen, ¿me entiendes? La pregunta fue para maestro o para todos. Para todo. Para todo en sentido general, Para empezando todo. por el niño. Porque eso es un tema Que algo, esta pregunta quiero que ustedes sepan que le gusta bastante al niño. Él siempre que se ha identificado con este tema. ¿Cómo así? Y usted siempre vive cuestionando a la gente que se quiere nombrar. Bueno, en realidad. ¿Este es tu tema? En realidad es así. Pues ve que eso usted siempre ha En hablado de realidad es eso. así que la gente No tienen llamado y se nombran ellos le mismos. gusta que le llamen por un nombre. A veces le gusta que llamen por un nombre sin todavía ejercer ese ministerio. A otro que le gusta que le llamen por un nombre porque eso le genera fama o le genera un beneficio terrenal. Hay otros que le gusta que le llamen por ese nombre para obtener diferentes puntos. Pero si nos vamos a ver los 5 ministerios, tienen diferentes nombres, pero todos uno de ellos tiene su jerarquía, lleva un orden. Y el primer ministerio de eso, de lo que dijiste, para introducirlo así, el más respetado es un apóstol. Es como un padre de todo eso, lo que están ahí. De todo tampoco lo que lo veo así. Sí, pero Yo no Pero lo tiene veo que así. esperar que él piche. Que él tú termine. sabes. Él tiene que... Él todavía la él está tiene sobando que en el guante. Él ni la ha tirado. Tú sabes. Eso No, te- él va a seguir fluyendo, él va a seguir fluyendo. Sí, pero no le cobarte su libertad porque tú decís que no lo Ya tú lo estás ya tú estás cohibiendo a que él siga. comprometiendo, No, yo yo no dije que no Siga, lo veo, niño. dije que no lo veo así, pero Siga, niño. continúe, niño.
Para que me saque el corte bien. Ya no quieran Repítelo armar lío. desde el principio. Comienza desde ahora. Nadie está armando No, lío. Estamos de... A ustedes lo conozco. 3, Usted no venía. 2, 1, Emma, corte. Dale ahora. Según la pregunta que nos hace nuestro hermano Leine, habla de los 5 ministerios, de los nombres que son apóstol, maestro, profeta, pastor, evangelista. Todos esos nombres tienen una jerarquía y uno de los nombres, de esos nombres lleva un orden. De los primeros nombres más respetados de ese nombre es el apóstol. Ya un apóstol es lo más alto que puede ver en esos ministerios. El evangelista es el último que termina por ahí. Entonces, todos tienen un conjunto y son un equipo. Si se unen todos, van a un mismo propósito. Y así es. Sigue fluyendo, que tú tienes ahí. No, y... Par de versículo bíblico, la palabra. No, y así mismo es porque, mira, muchos de nosotros les gusta que nos llamen por el nombre. Como decía en el principio, mucha gente le gusta que le llamen apóstol. Otros les gusta que le llamen profeta, y ese es uno de los más usados hoy en día por el movimiento que se ha visto y lo que hay. Muchos se quieren llamar evangelistas sin todavía ejercer el ministerio evangelista, o por marcar un nombre para que la gente lo pueda consumir. Entonces, vemos también evangelistas que son evangelistas verdaderos y no tienen el nombre evangelista en sus redes sociales. Otros que se llaman ser profetas, otros son profetas genuinos, y muchos de esos profetas genuinos tampoco tienen el nombre profeta. Pero hay muchos también que se llaman ser profetas sin serlo. Les gusta que le llamen así para poder vender algo al público que busca anhela esas cosas y quieren que le hablen todos los días. Pero de lo más fuerte, yo digo, es el apóstol, normalmente, porque así mismo bíblicamente Jesús cogió 12 apóstoles. 12 apóstoles, y entre ellos estaban nombrados diferentes personas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como dice Leine, quería saber por qué a la gente le gusta que le llamen de esa manera. Y es un asunto de diferentes puntos. Hay un punto que es por tener un respeto. Hay otro punto es, como dije, para vender una posición. Y así sucesivamente, mi hermano. Entonces vamos a seguir rodando. Que el maestro termine con sus... No hable desde el hebreo y del helebrín. No quedan ¿Te estás dando cuenta por qué este asunto? Los mismos que no hable desde el hebreo, usted después. Porque digamos usted, ya yo No, dije pero mi vamos a dar todo el punto. mundo nuestra opinión y sin limitarnos. Sí. Venga, voy a decir yo lo mío, rápido. Sí, porque usted es el último, porque ya usted va a hablar con la Torá. Hable Sí, usted. no, deje, si el maestro me da la palabra, porque aquí respetamos el bambán. No, fluye. Ok. Como dice el maestro. ¡Estel! Comparte la transmisión, que este tema está muy interesante. Hoy tenemos varios temas interesantes. Y Bambán, vamos me por está ahí. tomando mi tiempo, Bambán. Voy a utilizar el modo operando del maestro. ¡Estel! Búscame en la pechita. 1 Corintios capítulo 12, verso 19, por favor. En la pechita. Hay mucha comunidad entre ustedes dos últimamente, tú sabes. Como que me está saltando ese asunto. Fluye tú. Usted lo que le Fluya. molesta es que tenemos paz y Matar, armonía en el hurtar y destruir. Eso ¿Lo es tiene? lo que a usted le molesta. ¿Lo tiene, Estel? Que estamos todos en amor, besito y abrazo. Veo como mucha armonía. Corazones unidos, estrellita. El 18, Estel, empieza desde el 18. Ok, Como que no te Primera de agrada. Corintios. Listen to me. No, permiso. Shut up. Primero que todo, Primera de Corintios. Capítulo 12, a la altura del verso 18. Empieza en el 18 hasta el 21, 22. Segundo. Primera. Primera de Corintios, capítulo 12. Y ¿Qué me versión es dice, que tú tienes ahí? la Kadosh. Ve buscándome tú la Reina Valera, niño, por favor. Y dijiste el versículo 18, ¿cierto? Sí, por favor. Ok. Segunda de Corintios. De hecho, como es, Yahweh dispuso cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. ¿Cómo fue que aquí? Como Él quiso. Como él quiso. Del maestro. Vaya la redundancia, la palabra Él ahí está en mayúscula, dando a entender que no es cualquiera, es Dios. Dice, ahora bien, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo?
Estoy continuando leyendo. Sí, hasta el 21. Pero como, pero como hay en verdad muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por lo tanto, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, o la cabeza a los pies, no los necesito. Sería interesante leer el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos importantes, finalmente son los más necesarios. Y dice mi Reina Valera del año 1960 específicamente: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Gracias, Estel, por tu colaboración de la... ¿Qué versión es esa? La Kadosh. Me quedo con mi Reina Valera, pero gracias por tu versión. Amén. Así que cuando hablamos de esta pregunta que dice Leiner, ya ahora dándole un poquito un tono más serio. Maestro, lo hice bien con un versículo y todo, ¿verdad? Perfecto. Cuando hablamos acerca de la importancia de los ministerios, es imposible que se resalte uno más importante que otro. Cada uno son importantes de igual manera, con diferente papel, pero todos importantes. Específicamente, lo primero que hay que conocer, qué papel fundamental juega cada ministerio dentro de la iglesia. Dando a entender de que los apóstoles están constituidos como pioneros, fundadores, son aquellos que envían, son aquellos que establecen la doctrina, las estructuras, son aquellos que la mayoría de veces Dios los utiliza en todos los dones anteriores. Estamos hablando de que los profetas son la boca de Dios aquí en la tierra, son aquellos que disciernen y comunican la voluntad de Dios a través de la revelación de los sueños, a través de la voz de Dios, a través de la palabra, a través de visiones y a través de éxtasis, como menciona la palabra Estel, que ella es que tiene su éxtasis. Amén. Estrella, sí. Amén. Evangelistas son aquellos como, por ejemplo, yo, que tengo la asignación de predicar el evangelio de Cristo, que todos los ministerios están constituidos por hacer lo mismo, predicar el evangelio, pero específicamente el evangelista es aquel que está llamado a salir a las naciones, salir a predicar, salir a evangelizar. Esa área evangelística es muy importante. Están los pastores, que son aquellos que cuidan y velan esas ovejas que el evangelista lleva a la casa. Cuando un pastor tiene visión, nunca le entregará el micrófono a un lobo, porque sabe que entregarle el micrófono a un lobo es sacrificar toda una manada de ovejas. Ese pastor es el que está velando por el cuidado espiritual y alimentario de esas ovejas. Y el maestro es aquel que enseña con claridad la palabra para que el pueblo no sea engañado. Si usted ve, cada uno de estos ministerios tiene una tarea súper importante y juega parte del cuerpo de Cristo. Es imposible que digamos que el brazo es más importante que la pierna, ¿verdad, Estel? O que digamos que la cabeza es más importante. No. Todos tienen su funcionalidad específica. Humanamente hablando, coloquialmente hablando, el hombre en su sed de grandeza, el hombre en su sed de ser reconocido, ama los títulos. Pero todo aquel que ama los títulos, lo único que demuestra es que carece de identidad. Porque los ministerios, para lo único que es bueno tú recibir el nombre, es para tú saber en qué área Dios te llamó. Específicamente yo comparo los ministerios con la parábola de los talentos, que fueron entregados de acuerdo a la capacidad de quienes lo recibían. El que entregó 5, el que entregó 2 y el que entregó 1. Cada uno trabajó conforme a la capacidad que tenía. No se le entregó más de lo que podían recibir. Cuando tú recibes una identidad espiritual, por ejemplo, yo sé que soy evangelista, pues entonces yo voy a dejar que el maestro Baba fluya en su área de maestro, porque a él Dios lo llamó ahí. El maestro no es más importante que yo, pero ni yo soy más importante que él. Amén. Ambos cumplimos un rol para la misma empresa, que es el Cristo de la gloria. ¿Ok? Los apóstoles tienen ese llamado administrativo, no solamente para su congregación, sino para mentoría, porque el apóstol viene siendo como pastor de pastores, ¿entienden? Pero todos los roles son de manera importante para cada uno de ellos, amén. Así que cuando hay confusión se necesita el maestro, cuando hay pecado se necesita el profeta, cuando el pueblo está herido se necesita un pastor, y cuando hay una ciudad por alcanzar se necesita un evangelista, y cuando hay que edificar algo se necesita a un apóstol. Cada una de estas tareas tiene una funcionalidad súper importante, una
no más que la otra. Nosotros en nuestra humanidad, con nuestra avaricia de tener posición, de tener nombre, de sentirnos superior, es que hemos puesto uno más grande que otro. Pero bíblicamente, según Pablo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, luego del 18, me encanta bastante, Esther, el que leíste, el 22, porque habla específicamente y dice que aquellas áreas que parecen más débiles, en tu versión dice... Son las más fuertes. Son Son las más necesarias. Son las más necesarias. Hay veces que la área que tú más menosprecias, espiritualmente hablando, según Corintios, es la área que es más importante, es la área que es más necesaria. ¿Entiendes? Y estamos hablando de los 5 ministerios. No estamos hablando de las personas útiles de la congregación, aquellas que no están constituidas como ministerios, pero estamos hablando de los servidores. Estamos hablando de cristianos dentro de la iglesia que no tienen uno de los 5 ministerios, pero vienen representando una Dorca dentro de la comunidad cristiana, que aunque no tenga uno de esos super renombres, Dorca, ¿es importante o no importante? Sí. ¿Entiendes? Pero tiene la misma importancia, porque en Cristo Jesús no hay estatura de tamaño. Todos somos útiles, más no procurar querer ser importante. Todo aquel que busca esa sed de nombre tiene un solo objetivo, ser importante. Pero aquellos que constituyen y viven por la palabra no quieren ser importantes, quieren ser útiles. Porque el reino no necesita importantes, necesita gente funcionable, necesita gente que trabaje, necesita gente que puedan servir a la congregación, que puedan servir a la estructura de Cristo. Entonces, no de orden de tamaño, sino cada quien en su asignación. Dios te respaldará, te usará, pero donde Dios te dijo. Shalom, Obraja. Mira, Esther. Tremenda explicación. Bien, maestro. Espérate, Len, que tú hiciste No me la guayé. pregunta. Elaine hizo la pregunta. Vamos a escuchar No, pero ahora que lo que Leiner- dijo. No, monólogo, le metió el fluido Leiner bien, puede- porque le No, acabo- como este- porque acaba de como hizo la escuchar. pregunta. Yo hice la pregunta en general porque esto es un tema donde se debate mucho y muchas personas piensan que una posición te hace más grande o te hace más pequeño. Hay personas que piensan que porque aquí el maestro Baba es un maestro y el que barre la iglesia, No te da derecho de humillar a nadie. barre, siente que Baba es mayor que él porque él barre y Baba enseña. ¿Me doy a entender? Entonces esto es algo que la gente necesita escuchar y necesita Exacto. aprender. Me gusta esa Para pregunta. que se den cuenta de que verdaderamente todos somos importantes y que aquí no hay mayor ni menor. Aquí simplemente hay un orden. ¿Qué es un orden? Un Lo orden que con un acaba objetivo. Jesse de explicar, y Esther leía en la Biblia Kadosh, todos tienen una asignación específica dentro de un cuerpo que funciona correctamente todos unidos. ¿Ves? Y quiero agregarle a esa enseñanza que Jensi trajo lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 ¿Qué en versión es adelante. esa? ¿Qué versión es esa? Reina Valera. No, pero tampoco vamos a menospreciar lo que dicen las otras versiones que Parte son bien del importantes papel. y me gusta. Vívete el papel, ¿sí o no es? Sí, yo entiendo, pero Dale, fluye. estamos serios. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22. Yo creo que presten mucha atención a esto, las personas que están escuchando. Dice, se subsistió. No, lo leí mal. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús le dijo, los reyes de los gentiles se señorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Esta es una pregunta que Jesús le está haciendo. Luego le hace otra pregunta. ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros
yo soy como el que sirve. ¿Qué Jesús está dando a entender acá? De que Él es como el que sirve. Y si Él es como el que sirve, porque Él está sirviendo entre ellos, se supone que Él debería ser ¿qué? El menor. Porque si mayor es el que se sienta a la mesa y Él es el que está sirviendo, debería ser el menor. Sin embargo, entre ellos, ¿quién era el mayor, maestro? Era Jesús. Entonces, eso le daba a entender a ellos de que verdaderamente no se trata de la posición ni del nombre, sino de el servir. Porque cada ministerio, dentro de su capacidad y su posición, está sirviendo ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Es decir, el apóstol no es mayor que el pastor. El maestro no es mayor que el profeta. El profeta no es mayor que el evangelista. Y así sucesivamente, porque somos un cuerpo. Y como decía Jensi, de que cada uno de nosotros tiene una función. Ahorita, cuando el niño dijo algo, y yo dije, como yo no pienso así, no era porque yo quería interrumpirlo. ¿Cuál fue la parte cuando hablaba del apóstol, de que era mayor? Un orden. Exacto. Oh, sí. No era porque quería interrumpirlo, sino que, como estamos acá en el panel todos juntos, Sí. pasado a eso, pero yo entiendo en qué posición el niño plantea de esta manera. Porque el apóstol está como consejero de un pastor. Pastor de pastores. ¿Me entiendes? Verdaderamente, porque el apóstol tiene esta sabiduría, el apóstol tiene esta enseñanza, el apóstol puede traer, pues, una restauración en momentos difíciles del pastor, como a todo el mundo le pasa, ¿me entiendes? Pero llega un momento que también el apóstol necesita un consejo, necesita también, pues, una palabra, ¿entiendes? Entonces, basado a eso, hacía referencia al mismo Jesús, porque Jesús era pastor, Jesús enseñaba, era maestro, pero Jesús pastoreó a 12 apóstoles, porque Él venía siendo el grande, pero al mismo tiempo venía siendo el pequeño, porque servía. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de aquellos que son los grandes, que verdaderamente son los pequeños? Mira qué profundo. Los grandes en realidad son los pequeños. Por eso Jesús dice, el mayor entre vosotros hágase como el menor. El que dirige como el que sirve. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros debemos de entender lo que verdaderamente nosotros representamos y verdaderamente lo que somos dentro del servicio, dentro del servir. De que verdaderamente, maestro, somos grandes cuando servimos. De que verdaderamente somos pequeños cuando Dios nos da la oportunidad de mantener una posición alta dentro de los hermanos. Porque mientras más grande sea, entonces más pequeño debe de ser. Y es por eso es que todos estos ministerios y cada una de estas posiciones tienen ese mandato específico en el cuerpo de Cristo, que es el servir. Por eso, más adelante Jesús, cuando continúa hablando, y él dice en el 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaré en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Es decir, Jesús era el grande, pero ellos eran los que estaban con él. Pero al mismo tiempo Jesús era el pequeño, porque Jesús estaba sirviendo a cada uno de ellos. Pero ellos permanecían con Jesús. Tú debes de entender que si no hay un pastor, quizás, o no hay miembros, no puede haber un apóstol.
Ujú. Si no hay nadie quien escuche la profecía, no puede haber un profeta. Si no hay alguien que escuche la enseñanza, no puede haber un maestro. Si no hay oveja para pastorear, no puede haber un pastor. No sé si me voy a entender. Es decir, que cada uno dentro del cuerpo de Cristo tenemos una asignación específica, la cual no nos hace ni mayor ni menor. Lo único que hace es que nosotros podamos servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque la grandeza está en el servir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el maestro se sienta a estudiar la Torá, o cuando se sienta a estudiar cada uno de esos libros, igual que Estel, igual que Jensi, igual que el niño, o yo mismo, cuando nos sentamos a escudriñar la palabra de Dios, cuando nos sentamos a aprender y prestamos nuestros oídos para oír la revelación que tiene Jesús para traer a nuestra vida, nosotros lo hacemos para ser de bendición a otro que va a escuchar. Nosotros no lo hacemos por el motivo de que nosotros nos vamos a enseñorear o nos vamos a sentir más grandes que los demás, sino para servir al cuerpo de Jesucristo, para que la gente pueda cada día más acercarse a Dios, pueda entender cuál es el propósito de Dios en su vida y pueda acercarse a la salvación en Cristo Jesús. Entonces, no nos hace ni más grande ni más pequeño, simplemente nos hace es servir al pueblo del Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien importante, nosotros saber el rol que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Jesucristo. Si soy evangelista, no me puedo enojar porque no soy pastor. Si soy pastor, no me puedo enojar porque no soy profeta, Jensi. Si soy profeta, no me puedo enojar porque no soy apóstol, porque dentro del cuerpo de Cristo tengo una asignación específica para yo poder aportar a que el mundo pueda conocer a Jesús y pueda ser salvo. ¿A quién debe someterse un evangelista? Si nos vamos al orden bíblico, en Efesios capítulo 11, versículo 16, si nos vamos a un orden, como se fueron llamados, dice, y él mismo constituyó a uno apóstoles. Uno. ¿Efesios qué, perdón? Efesios 4, del 11 al 16. Ok, porque escuché otro número. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, al otro profeta, segundo, y al otro evangelista, tercero, y al otro pastor, cuarto, y al otro maestro. Sin evangelista no puede haber un pastor. Oye esto. Sin evangelista no puede haber, porque el que se gana las almas son los evangelistas. Y le trae la vida, las almas, ¿a quién? A los pastores. El pastor se carga de darle la leche espiritual y mantener las ovejas en el redil. Desarrolle. Y uno de esos factores de mantener la oveja en el redil, usas los maestros para poder llevarle una leche más, un poquito más fuerte, conforme al crecimiento de las ovejas. Porque tú no puedes darle leche a las ovejas naturalmente tan rápido como una leche, tú sabes, se le da el paso. Entonces los maestros, si nos vamos al orden así, el evangelista va primero que el pastor. Niño, pues usted no escuchó lo que yo acabé de enseñar. Usted no estaba escuchando. Sí, pero yo estoy leyendo otro versículo. Okay. Otro versículo. Discúlpeme, Jensi, que usted también quiere estar tirando mucha toalla, para que no sea el método. Es que está bien con Dios, con el diablo. Con el diablo. Usted no escuchó. No, pero escúchame, ¿Puedo decir? escúchame decir eso. Porque decir? si nos vamos al orden. Está bien Oye, con los dos. Porque explicar? acuérdate que él me dijo a mí eso. Y ya yo soy Pero- Pueden se dejar dibujé hablar. con Dios y el Hay diablo. que dejar que él termine un argumento porque tú hablaste dejan. y te dejamos Él escuchar. habló también. y lo Pero él no ha escucharon. terminado. yo empecé de primero y no sabía ni qué iba a hablar. Termina, niño. Ustedes ya dieron fundamentos bíblicos. Me cogieron ahí de rápido. Biblia que está dando, ¿oíste? Dale, niño. Voy a leer nuevamente, ya que ustedes siguen interrumpiendo. Vamos a durar hasta las 12. Dice, Yo no voy a explicar. y él mismo constituyó, quiero leer este versículo Él quiere entero, responder. quiero leerlo entero para que puedan entender mi punto. No estoy dando de que los evangelistas, sino yo estoy diciendo por un orden
bíblicamente ahí está como un orden. El apóstol va primero, después el profeta, después el evangelista, después el pastor y después el maestro. Con un orden, por el orden bíblico que se habló ahí. Ok. Si nos vamos más para abajo, dice pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Me está diciendo ahí, voy a hacer una estosaya ahí. Nos está diciendo a todos. A todos. Sí. No a ti, porque la Biblia es para todos. ¿sabes? No está diciendo ahí, gracias por corregirme, maestro. Me está diciendo ahí, para edificar el cuerpo de Cristo. No está mencionando al final uno, que es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos instrumentos para llevar a todo pueblo y a toda persona a los pies de Cristo. O sea, el evangelista Ok. es más que el pastor. Según, No. según su enseñanza. Según enseñanza nada. Hable claro. Bíblicamente ahí Oh, dice bíblicamente. orden, Bíblicamente. como lleva el orden dice primero apóstol, después profeta y después evangelista. Ahora, O sea, para ti el orden en el Para que mí fue no- mencionado para mí no. es el orden en el cual según están los ministerios. según orden que está ahí, el orden. Pero es que, es que él no especificó que el orden en el cual lo está diciendo es el orden en el cual están los Calma, rangos. vamos No, está calmar. bien, pero ahí está un orden que estoy diciendo. Pero déjame terminar esta parte, maestro Gama, también, este para que hijo, ustedes me porque puedan entender tenemos y no derecho. me dejen en la gente que yo estoy diciendo algo que no quiero decir. Ok, dígale. Ok. Está muerto como Según quiera, está ahí esa cosa, no estoy diciendo que debe ser así. Niño está diciendo que todos son importantes. Todos Dice son importantes, claro. Gustavo. Hasta que todos llevemos la unidad de la fe. Todos llevemos la unidad de la fe. Estos son iguales, no hay más grande que otro. Pero déjame decir que yo no he dicho que somos más grandes que otros. Quiero llevarlo al punto de que dice para edificar el cuerpo de Cristo. Todos llevamos. Todos somos útiles. Todos Niño, lee la llevamos Biblia una con versión. Hasta todos, dice, hasta que todos llevemos la unidad de la fe. Todos llevemos la unidad de la fe. Los 5 Amén. ministerios Amén. deben llevar la unidad de la fe. Amén. amén, amén. Somos Amén. un solo cuerpo. Amén. Amén. Ok. Y del conocimiento, Pues ya te dijimos amén. del conocimiento del Hijo de Dios, llevar el evangelio a toda criatura para Ay, que es que la todos fiesta. conozcan que murió Jesús por nosotros. Llevar el evangelio a todos. No está diciendo que uno más grande que otro y el otro más chiquito. Todos somos un instrumento. Digo el niño que Herejías. sigue evangelista ahorita, no hay pastor. Por eso fue que yo ahorita Tú dijiste te ahorita- reprendí. Tú dijiste eso. No. Que los Yo pastores, nunca dije eso. que pastores sin... Yo dije que hubo un pastor que pastoreó 12 apóstoles. Usted dijo que sigue evangelista, no hay pastor. Y antes de haber evangelista, ¿quién era el pastor? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón, Él fuera algo. a un varón perfecto, Ya ni a yo. la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El único grande aquí que me está dejando saber que es Cristo. Y era el pequeño porque él servía. Y sí, pero Oye, es suena Cristo. muy boquito los para discursos, que tú sabes. ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera a todos viendo Viento de doctrina. viento de doctrina. Por estratagemas. Por estratagemas, déjeme leer yo, maestro. Yo tengo Del mi mente. hombre que para engañar, Yo no estoy leyendo. emplear con Astucia. astucia las Sagaz. antimañas del error. Así que siguiendo la verdad, el amor de todo debe ser útil. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, debe haber una unidad y el centro es Cristo. No hay nadie mayor que otro. Somos un cuerpo llevando una palabra a un pueblo que la necesita. Y este evangelio El será apóstol predicado a toda palabra, Pablo a toda criatura, para que todo el que diga tumba no se esa pierda, versión. mas tenga vida eterna. Oigan aquí. Dice, Suena muy espérese, bien. maestro, que déjeme terminar. Espérate, No, que calma, versi- porque que no no- monólogo. no me ha espérate. terminado el versículo, Espérate que no monólogo, vamos a compartir ¿Qué la es cuestión Cristo? porque tú sabes, la gente está preguntando. Niño, ¿por qué no fue es el un maestro chiste, ahorita? Le dijo que cálmate. siguiera hablando y usted no Sí, quiso, sí, pero usted yo se no, cayó. porque fue en principio Y ni y no, siquiera me me han cogieron dejado, me cogieron sin versículo. No, Y no, es que que- Leiner vino con fundamento y usted viene a refutar.
Porque ya no estamos en no, debate. yo Dije que ahorita me cogieron sin versículo. Sin ahora versículo. Espérate. Miren algo. El tema que estamos tratando. Déjame este versículo. Maestro, Maestro, antes ya de que está te cierre, terminando. yo quiero escuchar a la estrella Pero de que este hay que programa. definir el programa porque ella- estamos ella es yendo. una dama. Se está terminando este versículo ya. Mire, ya este 16. De quien todo el cuerpo bien, conectado y unidad. Oye, está hablando de la unidad, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos, no está diciendo mutuamente, todo un conjunto. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose el amor. El amor. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, este es el versículo que yo quería leer, del Efesios 4:11 del 16. Mira, Para poder yo. Efesios entrar en capítulo eso. 4, al igual que otros textos que la Biblia menciona. Pues no puedo hablar yo nada en este versículo. Usted habló media hora y. Media hora habló y yo Y callado. No estoy yo chichando. Que ahorita No, diciendo viste, chicho. media hora habló y no me gusta que interrumpa. Y ahí sí Ok. que usted interrumpía a uno. Ya voy hablando. Miren, Está bien. Yo la no voy a hablar. carta. Cuando yo no hable, no me diga nada. Oh, cálmense, no relajen, no tan Sí, intenso. sí, que siempre cuando yo estoy hablando me dejan. Mire, no me quieren la que hable. Biblia, hay algo que se llama la Biblia y su contexto. Y Estoy serio, de verdad. tenemos que aprender a ir desde lo básico a lo grande y no empezar en lo grande y llegar y querer ir a lo básico. La Biblia tiene un contexto histórico, ¿entiendes? Entonces cada pasaje de la Biblia no nos va a traer una verdad presente de ahora, sino que la Biblia es un manual de fe que ha recogido por muchos años. La carta a los Efesios que es un libro que tiene una atribución paulina y que para entender Efesios hay que comprender Colosenses, ya que es un matiz de dos cartas que estaban dirigidas a leerse en un lugar y luego en otro. Y hay mucha claridad. Cuando tú no entiendas algo de Efesios, búscalo en Colosenses. Cuando no entiendas algo de Colosenses, búscalo en Efesios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Suena muy lindo el discurso de que todos somos iguales ante Dios y que los 5 ministerios están en la misma línea de pensamiento y que todo el mundo lo puede otorgar. Lo primero es que vayamos a ver la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Preste atención. Efesios capítulo 4, donde el niño citaba, en el verso 9 empieza hablando, y eso de que subió, hablando de la resurrección de Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. 3 cosas que Pablo está encabezando aquí. Primer batallón son las 5 oficinas ministeriales que tienen que tener una exactitud y una elección divina. Lo segundo que Pablo dice, que estos 5 ministerios fueron hechos para perfeccionar a los santos. Entonces viene la tercera función, que son esos santos ya capacitados para la obra del ministerio. Entonces hay 5 ministerios constituidos por Dios. Pero estos ministerios, al perfeccionar a los santos, van a sacar de gente que son ordinarias, hombres que van a ser apóstoles, hombres que van a ser profetas, hombres que van a ser evangelistas, hombres que van a ser maestros y otros que van a ser pastores. O sea, los ministros que Dios estableció, ministros primarios, en este caso, los 5 ministerios, van a tener que buscar de entre el pueblo normal, perfeccionarlo. Y luego de que lo perfecciona,
lo lanzan a la obra del ministerio. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo y cuál rango tienen los ministros? ¿Qué rango tienen los ministerios? Por mucho tiempo la gente piensa que un ministro es más grande que otro. Vayamos a la Biblia a ver. Jesús tenía 12 discípulos. Amén. Y dentro del cuadro de los 12 discípulos habían 12 apóstoles. Uno de ellos, Judas, se suicida y tienen que buscar a otro apóstol que lo sustituya. Pero ya tenían 12 apóstoles. De estos 12 apóstoles, el gobierno de la iglesia no lo ejerció ninguno de ellos, sino que había un pastor en la iglesia de Jerusalén. A ese pastor se sometían esos 12 que eran apóstoles. Amén. A veces la gente nos da noticias y nos trae textos que nos llaman la atención, suenan novedosos, mas no tienen el respaldo de la escritura. Pedro era un miembro de la iglesia que pastoreaba a Jacobo. Y hasta cierto punto Pedro tenía temor de la influencia de Jacobo. Por eso cuando estaba con Pablo y los demás, antes de que viniera el pastor, se comportaba de una forma. Y cuando el pastor llegó, Pablo lo reprende porque modificó su comportamiento. Entonces, si pudiéramos llamar a alguien a quien todos los ministerios deberían someterse, es al ministerio del cual Jesús fue su ejemplo. Jesús no se presentó como profeta, no se presentó como evangelista, no se presentó como apóstol. Se presentó como dos cosas, como pastor y como maestro. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor sabe silenciar su mente y escuchar a la gente. Le decían a Rabí. A Jesús lo llamaron 90 veces en la Biblia. 60 de esas 90 le dijeron Rabí o maestro. O sea que el ministerio que más ejerció fue la enseñanza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los roles se van invirtiendo en la medida que el tiempo va pasando. Los evangelistas tienen una gracia o un llamado en el cuadro de la Biblia para ganar almas. Pero eso no significa que el llamado para salvación es exclusivo de los evangelistas. Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Amén. Se lo dijo a evangelistas, se lo dijo a apóstoles, se lo dijo a profetas, se lo dijo a maestros, se lo dijo a pastores. La misión de predicar el evangelio para salvación no es exclusiva de un ministerio. Es a todos. Tú que estás en tu casa, nosotros que estamos aquí, gente que está en sus iglesias, todos tienen el mensaje de salvación. Todos tienen que predicar ese mensaje de salvación. Ahora bien, ya que vimos ese cuadro de los ministerios, cómo vienen en ese balance, en nuestros países, al verse más novedoso el tema de los apóstoles, se ha creído falsamente que un apóstol es más autoridad que un pastor. Y es lo contrario. Un apóstol tiene que estar bajo el manto de un pastor. Porque el pastor es quien pastorea el rebaño. Y todo apóstol tiene que tener alguien que lo pastoree. Alguien que sea el que cubra su corazón. El que lo encamine al Señor. ¿Y ese no es el apóstol? No. Okay. Jesús pastoreó 12 apóstoles. Jesús, yo lo sé, estoy preguntando. Sí. Normalmente se dice en Latinoamérica que el apóstol es la cabeza. Ok, exacto. Pero cuando había los 12 apóstoles más grandes, había un pastor Amén. que lo dirigía. Un pastor fabricó 12 apóstoles. No 12 apóstoles fabricaron un pastor. Un maestro formó 12 apóstoles. No 12 apóstoles formaron un maestro. Wow. No fue lo contrario. Lo que pasa es que en Latinoamérica, al ponerse de moda el cuadro apostólico, mucha gente lo ve como que el apóstol es más. No, el apóstol tiene que estar bajo la sombrilla del pastor. El pastor está para pastorear. Y una alma, el apóstol con todo ese grande, es un alma que hay que salvar. Si se fijan, los 12 apóstoles que están en la Biblia se congregaban. O sea que aquí hay que romper con un mito. Pedro y los demás apóstoles eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, que era apóstol, y Bernabé, que era apóstol,
lo mandaron para Antioquía. ¿A qué lo mandaron a la iglesia de Antioquía? ¿A ejercer el pastorado? No. Como maestros que eran, se colaron ahí adentro. Y en la iglesia de Antioquía había apóstoles, había maestros, había profetas. Todo dentro de ese cuadro. Y Pablo no era más grande que todo el mundo. Sin embargo, el que era apóstol de la iglesia de Antioquía, ¿sabe quién Dios usó por un llamado? Al profeta. Se levantaron Dios y habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Oye, y mira qué grande iban a ser Pablo y Bernabé. Eran apóstoles. Sin embargo, necesitaron un profeta que lo direccione. El profeta le trae dirección al apóstol, no es lo contrario. Un profeta no tiene que someterse a un apóstol, porque el apóstol no conoce la voz divina. No sé si tú me estás captando la idea. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, Pablo está ahí, Bernabé está ahí, y Dios trae un profeta y dice: apártemelo para el ministerio. Porque ¿quiénes conocían la voz divina? Los profetas. Entonces, en ese marco de referencia, el apóstol, ¿qué significa apóstol, señores? La palabra apóstol es que no se ha traducido. Simplemente eso. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas palabras que se quedaron sin traducción. Un apóstol es un enviado. Hay una función donde todos nosotros somos apóstoles porque a todos se nos envió a predicar este santo evangelio de Cristo. Todos fuimos enviados. ¿Qué significa apóstol? Enviado. El apóstol es un enviado. Lo que pasa es que en Latinoamérica se ha visto ese ministerio con mucho ego y se ha vendido eso como los ultraministros, cosa que al final del camino el tiempo nos ha demostrado que no deberían ser así. Sigo enseñando con esto. Esos 5 ministerios tienen la misma potestad que el mismo pueblo. No. Para Dios, los 5 ministros que él constituyó, le dijo a Pedro, que era apóstol: oiga, qué autoridad Dios le da a Pedro, y le dice: a quien tú le retengas los pecados, ¿sabe qué le va a pasar? Le serán retenidos. Y cuando Jesús quiso darle responsabilidad a Pedro, no le dijo: Pedro, sé apóstol. Después que Jesús resucitó, se lo llevó al mar y le dijo: ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pastorea a mi gente. O sea, si hay algo en lo que Pedro iba a seguir el legado de Jesús, era aprendiendo a ser pastor de ovejas. Amén. El pastorado, el pastor tiene que hueler a oveja. El pastorado es una pasión, es un santo llamado divino. Usted le pregunta a la mayoría de pastores y la mayoría le van a decir que no quieren pastorear. ¿Quién aguanta eso? Usted sabe lo que es bregar con gente. Usted sabe lo que es que llegue una gente a su mano. Usted le saque los demonios. Usted lo saque del adulterio. Usted le sane la finanza. Usted le restaure el alma. Usted le libere el corazón. Y después de tú hacer todo lo que estás haciendo por esa alma, al final del camino, lo último que te dará esa persona es la ingratitud. Para ser pastor, tiene que haber un llamamiento divino. Usted ve la gente en las redes que hablan, que critican, que ahora los pastores son los más prósperos. Métete tú a pastor. Compra tú la iglesia. Si es tan fácil hacerse rico siendo pastor. Porque no todos los que están en redes son pastores. Los que están en redes son delincuentes que han querido montarse bajo el santo pastorado de Dios para delinquir. Pero el buen pastor, dice la Biblia, su vida da por las ovejas. Pablo dice: ¿quién se enferma entre ustedes? Yo no me enfermo. ¿Quién llora y yo no lloro? ¿Quién sufre y yo no sufro? El verdadero pastor se conoce por las marcas del sufrimiento.
Si tú te congregas con alguien que le importa un comino tu salvación, que le importa un comino que tú crezcas como creyente, que le importan un comino tus lágrimas, ese no es un pastor, ese es un saqueador. Entonces las redes han inundado eso y han cualquierizado el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es un ministerio santo. Porque Jesús se nos presentó a nosotros como el pastor de las ovejas. Y nosotros que tenemos esa gracia, ese favor inmerecido, de que Dios te pone pastores. Pero ¿por qué la gente le cuesta asimilar eso? Porque piensan que todos son iguales. No, todos son iguales. No todo funciona de esa forma. Hay personas que vienen a la iglesia, se congregan un mes contigo, aprenden 2 o 3 textos bíblicos, buscan que te vean con ellos. Y a veces los pastores cometemos el error de que esa gente con un corazón no sano le damos espacios. Que gente nuestra que ha sufrido con nosotros para llevarnos donde estamos, muchas veces no lo tiene. Luego esas son la misma gente que nos traicionan. Luego esas son la misma gente que hablan a nuestras espaldas. Luego esas son la misma gente que quieren que el diablo nos lleve. Si tú eres pastor, valora a la gente que inició contigo. No lo que se te montaron en el camino cuando ya tu ministerio había avanzado. No lo que están detrás de tu nombre y de tu fama. No lo que se están anclando en tu ministerio para lograr y verte a ti haciendo cosas. A veces es mejor poner los que son frágiles. Jesús tenía un Pedro que era un hombre con muchos defectos, pero era fiel. Y una de las cosas que Pablo habla del obrero es que tiene que ser fiel. Los pastores necesitan gente fieles para poder llevar a cabo la visión. Y dentro de esos ministerios, por eso casi nunca los profetas son bien vistos. Porque yo creo en los profetas. Porque los profetas que tienen quien los pastores. No los profetas que le quieren bajar ley a los pastores. Un pastor no está por debajo de un profeta. Y muchas veces lo que Dios le va a hablar del pueblo a alguien se lo da al pastor. Lo que pasa es que el pastor no da la profecía así. El pastor dosifica. Porque el pastor no le gusta destruir. El pastor no va a un evento a decir una palabra profética para cegarle el corazón a nadie. Porque el pastor está pendiente de cómo se queda el corazón de la gente. Por eso se dan cuenta que entre evangelista y profeta han destruido muchos corazones de personas. Número 1, dándole palabras proféticas a personas que no están bien delante de Dios y dándole cargo grande que Dios no se lo dio. Porque a muchos profetas se le va la guagua. Y se dejan y son como Samuel, que cuando llegó donde Isaí, ven el parentesco, ven la ropa que tiene vestida la gente, o ven la ofrenda que dan, y se le van los ojos. Hay que tener precaución con eso. Entonces a veces el profeta unge al que está mal y reprende al que está bien. Porque hay mucha gente que está caminando derecho ante Dios en las iglesias, pero no le gusta llamar la atención. Entonces los profetas que no tienen visión divina, al ver que este está ahí adelante y no está llamando la atención, lo ven como está mal delante de Dios. Porque lo que están es adivinando. Entonces, usted como profeta, cuando vaya a dar una palabra profética que tenga que ver con pecado y cosas así, consulte con el pastor de esa iglesia. No sea que usted lo que esté inventando es tontería. Que al final del camino, la gente termina herida. Los 5 ministerios son hermosos, son poderosos. ¿Qué mejor que estarle puesto a los 5 ministerios?
Oye, Según el contexto, me gustaría saber el exégesis que usted puede dar de Efesios capítulo 2 a la altura del verso 20, cuando habla acerca de la reconstrucción de la cruz, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. El verso 20 habla acerca de los apóstoles y los profetas y lo viene constituyendo como la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Me gustaría conocer el contexto en el cual en Efesios capítulo 2 verso 20 se menciona esa palabra, por favor. tú sabes que la carta a los Efesios, por eso es que tiene grandeza la carta, porque tiene una riqueza doctrinal, porque la carta de Efesios es dogmática. Y en caso de lo dogmático, siempre va a ir a la parte doctrinal. Pablo está poniendo un fundamento aquí. El fundamento de Pablo no es que te está poniendo los profetas y los apóstoles como un estándar. Porque si te fijas, por ejemplo, a Pablo mismo lo agarra a un profeta y le dice, deme ese cinto. Y se viste del cinto y dice, el dueño de este cinto lo van a agarrar en Jerusalén y lo van a meter preso. Y lo van a apedrear. Y le van a hacer esto y le van a hacer aquello. Y Pablo ni caso le hizo al profeta. Y lo que el profeta estaba diciendo era de Dios. ¿Entiendes? Entonces, en el contexto de Pablo, Pablo no se está refiriendo a los profetas actuales, o sea, al momento actual, sino que está alineado a los profetas del primer testamento. Y los apóstoles. Los apóstoles, o sea, fue lo que Jesús estableció. formó. Pablo reconoce en los 12 apóstoles algo legible. Pero en el pensamiento de Pablo, lo que él le llama profeta, porque los profetas de su momento no tenían como ese respaldo de él, sino que como el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento. Que ustedes van a todos los conceptos doctrinales Amén. que Pablo siguió, venían de los profetas del primer testamento. Pero él dice algo en ese versículo y fue una pieza clave. Dijo que es la piedra angular. La piedra angular representaba el arco romano. En el arco romano había una piedra que era la cúspide de esa piedra. Sin esa piedra la edificación no puede ser hecha. Se caía prácticamente. Entonces, dando a demostrar de una forma u otra de que sí o sí, tanto el funcionamiento de los primeros profetas, tanto como los apóstoles originales hacían el fundamento de la iglesia, que de ahí fue que más adelante se tomó y se sacó fuera de contexto y decían que ya en el sol de hoy no podíamos tener ni apóstoles ni profeta, dado que solamente se necesitaban para el fundamento de lo que era la iglesia. En la hermenéutica sí se enseña concerniente a lo que tienen que ver los ministerios y se explica de una forma un poquito más diferente, aunque al final viene siendo lo mismo que el maestro explicó. Concerniente a los dedos, cuando usted ve en la hermenéutica te enseñan que este dedo, el más pequeño, es conocido como el dedo del maestro. ¿Por qué? Porque es pequeño, pero es importante. El segundo llamado es el pastoral. ¿Por qué? Porque específicamente en esta mano, hay una vena que conecta con el corazón, hablando del compromiso, hablando del amor, hablando del cuidado. El tercero es el del evangelista y es el dedo más largo porque es para alcanzar a las personas. El cuarto dedo es el del profeta porque es el que señala. Y el quinto, que es el del apóstol. Y se ve chiquito, pero es el más importante porque sin ese dedo no se pueden agarrar cosas. Y dato curioso, es el primer dedo que se desarrolla en el feto del bebé. Entonces es el primero en formarse en la mano de un niño. De una forma u otra entiendo perfectamente, era lo que yo estaba tratando de decir antes de que se entrara el niño para poder explicarle de que al final de cuentas tanto los apóstoles como los profetas originales son el fundamento de lo que es una iglesia, porque el apóstol también aporta lo que es la doctrina de la casa, pero al final de cuentas tanto el maestro como el pastor funcionan de una forma contundente en la vida de una iglesia y de una casa,
Pero aún así, al final de cuentas, una persona que maneja cualquiera de esos ministerios tiene que tener en cuenta que no puede tener ego en su corazón, porque desde que tiene ego, esa competencia de ver quién es el más importante es lo que se juega. O sea, un título, verdaderamente un título, lo que te da a demostrar el corazón de la persona. Tú nunca llegas a conocer a una persona hasta que tú le das un título. Luego que tú le des el título, ya tú comienzas a ver. Porque hay gente que dice, ay, le dieron el título y cambió. No era que cambió, es que esa persona siempre fue eso, solamente que el título reveló el corazón. A la hora de la hora, cuando tú le das esa posición de altura, va a revelar qué era lo que tenían por dentro. Todos somos un cuerpo en Cristo. La nariz, el mismo apóstol Pablo decía, no puede decir que es más importante que la boca, y la boca no puede decir que es más importante que el brazo. Exacto. Porque cada uno de ellos está cumpliendo con una misión, está cumpliendo con un trabajo. De ahí es donde sale la palabra humildad. Porque tú tienes que tener humildad para reconocer que eso también ha sido tu llamado, que a eso fue que tú fuiste llamado a servir. Hubo un dato muy interesante de una persona que escribió y dijo, pero a mí me pusieron de maestro y luego vino un profeta y me dijo que no, que yo soy pastor. Se dan casos así. Se dan casos así, que ahí es donde el maestro estaba diciendo que tenemos que ser prudentes y saber que tu pastor que te cuida y que de una forma u otra también te forma, es el que sabe, pero también reconozco que existe algo que se conoce como ministerios transicionales, que no es donde te vas a quedar toda la vida, sino que esa parte de ese ministerio te va a formar para tú ejecutar otra parte del ministerio. Aunque los dedos son diferentes, todos son importantes. Porque ¿qué haríamos nosotros sin el pulgar, sin el índice, sin el anular? Nosotros no pudiéramos hacer absolutamente nada. Tenemos que tener humildad para reconocer de que en la posición en la que nosotros estamos tenemos que dar nuestro mejor, lo mejor que nosotros tenemos, porque ahí es donde yo voy a funcionar. Tú no puedes poner a un abogado a operar porque el abogado no lo va a saber hacer. Como tampoco puedes poner a un ingeniero a operar, no lo va a saber hacer. En el lugar donde tú estás es el lugar donde tú vas a ser funcional. Y eso es lo más importante, porque la palabra del Señor dice que la cabeza es Cristo. Entonces, al final de cuentas, tanto los apóstoles como los profetas, como los maestros, como cada uno de ellos tienen que someterse ¿a quién? A la cabeza que es Cristo Jesús. Es mi opinión concerniente al tema. Muy interesante. Al final, todos estamos de acuerdo en que, obviamente, ministerialmente, humanamente hablando, tienen sus diferentes departamentos, sus diferentes rangos de importancia, claro está, ¿me entienden? Pero espiritualmente todos son vistos con los mismos ojos de Dios. Para mí, una de las cosas más importantes que tú debes de tomar en cuenta es buscar a Dios y tratar de tener una identidad clara de lo que tú eres en Dios. Lo más triste es ser exitoso donde Dios te dijo que tú no debes de estar. Vuelvo y lo repito. Lo más triste y lo más penoso es ser exitoso en el área donde Dios nunca te colocó, donde Dios nunca te puso. Así que los ministerios no son por moda. Los ministerios no son por fama. Los ministerios no son porque cuál es el que está más trending hoy en día. Los ministerios no son para ver cuál genera más dinero que otro. Los ministerios son herramientas que Dios diseñó diferentes para cada uno de nosotros, en las cuales cuando Dios te asigna con una, es con un único y un objetivo, principio. Y es tú tener una funcionalidad del cuerpo. Y que en esa funcionalidad que tú tengas, tú puedas ser importante y te puedas desarrollar útilmente. Amén. Así que esto, respondiendo ya a la última pregunta, no tiene rango de importancia humanamente hablando, ¿verdad? Todos somos iguales en la presencia del Señor. El maestro explicó un poco acerca de lo del apóstol y sobre el pastor. No, al final, señores, trata de ser útil en lo que Dios te dio. Busca al Señor. Si tú no sabes cuál es tu ministerio, hay muchas personas que vieron este blog, que nos escucharon hablar de la genialidad que tienen los 5 ministerios. Si tú eres de aquellos que está viendo el programa y tú dices, ¿en qué Dios me usa? ¿Cuál es tu ministerio? Busca a Dios, busca ayuda, pide consejo y busca la mayor orientación para que no seas exitoso donde Dios te dijo que no debes estar.